En el siguiente video tratamos la tragedia griega y su influencia a través de Hipólito, que es una tragedia de Eurípides. Eurípides hizo una segunda versión que presentó en la Olimpiada 87 y ocupó el primer puesto. Relata la tragedia vivida por Fedra e Hipólito, que es orquestada por Afrodita, que se siente celosa de que Hipólito le dé tantos honores a la diosa Artemis. Fedra se suicida por el desamor de su hijastro y deja una nota suicida que hace intuir a Teseo, su esposo y padre de Hipólito, que éste ha mancillado el lecho matrimonial y por lo tanto lo destierra. En este destierro Hipólito sufre un accidente mortal. Eurípides nuevamente pone en escena los conflictos humanos, incluye a los dioses, me imagino que consciente de la implicación que tienen en la cultura, el estado de las cosas, y establece las condiciones sociales y culturales del momento. Hay una influencia literaria de la tragedia que tiene que ver con la temática, tal como lo dice Bourra. Eurípides sigue siendo el más trágico de los poetas por haber visto en la tragedia una representación de lo humano y haber pintado estupendamente el sufrimiento de los hombres y mujeres sin intentar aleccionar ni consolarlos. Entonces esto se ve en las voces de Artemis. Es natural que los humanos se equivoquen y precisamente esta condición de humano, estas luchas internas del hombre por sus pasiones, por sus conflictos, por sus reflexiones de lo que es bueno y lo que es malo, se va a notar bastante en la literatura incluso antes del Renacimiento, y va a ser típico de la literatura de las corrientes existencialistas, donde siempre hay unos conflictos del hombre con lo que desea y con lo que quiere y con lo que a veces desconoce de sí mismo. También lo menciona Spengler, lo trágico consiste en la simple existencia de tales seres en medio de su mundo, o sea, refiriéndose a los personajes, unas veces en lucha contra ese mundo, otras contra sí mismo, otras contra otros. Siempre es el carácter, nunca un elemento exterior el que lleva el combate. Entonces hace énfasis en que precisamente son las luchas internas en relación al exterior lo que dan origen a este tipo de temáticas, y menciona unos ejemplos claros como Otelo, Don Quijote, El Misántropo, Werther, Hedda Gabler. Y en este tipo de literaturas lo podemos ver en algunas contemporáneas, por ejemplo El túnel de Ernesto Sabato. Hay precisamente este recurso de las antilogías como el argumento y el contraargumento, donde por ejemplo el corifeo participaba siendo generalmente un consejero, o el coro establecía unas situaciones, y entonces este recurso de antilogía que muestra que Eurípides tiene una influencia de los sofistas, ya no va a ser de la parte externa entre un personaje y otro, sino que van a ser las voces internas de estos personajes que entran en conflicto consigo mismos. Hay otro personaje que es el de la nodriza como Celestina, que también es explotado después de las tragedias. No te preocupes, hija, eso lo dispondré yo bien, refiriéndose a que pensaba llevar a buen puerto los amores entre Fedra e Hipólito. El ciudadano también es representado en estas tragedias, y aquí vamos a mirar un poquito desde la política de Aristóteles, como lo dice María Bueno, refiriéndose a él: sociedad que encontramos a un nivel doméstico, en cuanto todos pertenecemos a una familia, pero sobre todo a un nivel más amplio, en cuanto formamos parte de la sociedad política. Entonces, si tomamos la familia de Hipólito de ejemplo, nos damos cuenta que Teseo era la autoridad doméstica, que era el jefe, era el que lanzaba juicios sobre los miembros de la familia y podía tomar decisiones. ¿No habéis oído hace tiempo que yo he decretado su destierro? Dirigiéndose a los servidores con respecto a Hipólito, que se negaba a ser desterrado. Aristóteles menciona que entre los bárbaros la mujer y el esclavo están en una misma línea, pero hay que hacer la claridad de que no porque pensara que los bárbaros razonaban esta situación, sino porque consideraba que esta era la situación natural. Fedra era consciente de esto, sabía que mi acción y mi enfermedad se granjearían mala fama, y además me daba perfecta cuenta de que era una mujer, ser odioso para todos. Incluso en otras ediciones Fedra es mucho más directa, diciendo que su deshonra tiene que estar ligada con el hecho también de ser mujer. Hipólito también lo establece en un diálogo: oh Zeus, ¿por qué llevaste a la luz del sol para los hombres ese metal de falsa ley, las mujeres? Ahora, Aristóteles consideraba que el hombre, como ser de derechos, como ciudadano dentro de la sociedad, tendría que tener unas características específicas que eran la sabiduría y la virtud. También lo menciona el corifeo: ay, qué bella es siempre la sabiduría, donde quiera que se encuentre, y cómo recoge entre los mortales el fruto de la buena fe. Entonces, requisito para estar dentro de la parte de la sociedad. El pensamiento occidental, y aquí vemos de pronto la relación del pensamiento griego con el occidental, pero hay
como lo dice Pengler, que tener en cuenta que cada cultura tiene su naturaleza propia y peculiar, que ningún otro tipo de hombres puede poseer en igual forma. Entonces, uno no podría pensar que el pensamiento occidental es igual que el griego, más en la medida de que el pensamiento griego llega a Occidente a través del Imperio Romano. Entonces, ya hay una influencia no solamente de la misma cultura de Roma, sino que para el romano el griego era sinónimo de sabiduría, de conocimiento, lo tenía en alta estima. Y el griego, por su naturaleza historiadora y de forjar el conocimiento y la filosofía, siempre iba recorriendo o miraba las otras culturas mediterráneas y anotaba y tenía compilaciones del conocimiento de otras culturas. Entonces, hay una influencia de todas las culturas mediterráneas que llega al pensamiento de Occidente a través del apogeo del Imperio Romano. Ahí en las tragedias se evidencian incluso algunos conflictos del pensamiento de Occidente. Eurípides, por ejemplo, hizo una segunda versión donde reivindicaba el papel de Fedra, porque en la primera versión ella era prácticamente una prostituta, en cambio acá ya tiene un carácter incluso de heroína. Aristóteles establecía que la relación de los sexos es análoga, el uno es superior al otro, refiriéndose al hombre superior a la mujer, y aquí ya vemos que hay un conflicto que es típico del pensamiento también de Occidente. La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer. Aquí nuevamente vemos un pensamiento occidental que suelen tenerlo mucho el poder, y que se ve uno desde el feudalismo, las monarquías, los sistemas políticos, los sistemas económicos, donde se piensa que siempre son unos los que tienen el derecho de mandar y otros el de obedecer. Hipólito hace unas menciones también importantes: dioses y hombres eligen su camino, refiriéndose a la libertad, importante en el pensamiento occidente. Ruega que así también te sean los legítimos. Hipólito era bastardo y él sabía que tenía unas circunstancias de derecho incluso por debajo de los hijos propios, y en el pensamiento de Occidente esto perduró por mucho tiempo, pese a que hay unas reivindicaciones. Muchos pueblos occidentales siguen teniendo prejuicios con respecto a los hijos por fuera del matrimonio. El servidor le dice a Hipólito: ¿sabes qué norma se ha puesto a los hombres? Y muchas normas precisamente de la cultura griega están en la cultura occidental, y no en vano, por ejemplo, el estudiante de Derecho estudia el derecho de Aristóteles. Artemis: pues no alegra a los dioses que muera un justo, en cambio a los malvados con sus hijos de raíz los extirpamos. Muy parecido a lo que se manifiesta en la religión cristiana, que va a ser dada a la mayoría de Occidente por medio del Imperio Romano. Y no podemos negar la influencia, obviamente, de la ética y la moral, que vienen desde Platón, que vienen desde Aristóteles en la ética y la moral de Occidente. Desde Bizancio, los libros griegos se difunden por la Europa occidental, merced al incansable entusiasmo de los patronos y humanistas en el alba del Renacimiento, de quienes recibimos casi todo lo que sabemos sobre los griegos. Entonces hay una influencia del pensamiento griego en la filosofía, en el conocimiento, pues ellos manejaban muy bien esto, y en principio eran los que más manejaban las matemáticas, la filosofía, la geometría, las ciencias naturales. Hay una influencia grande en la arquitectura, el arte del barroco, los desnudos, el teatro, incluso en la cinematografía actual. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que vienen de las representaciones en estas de las fiestas a Dionisio. Los principios, formas y medidas de los griegos gobernaron la literatura naciente de Roma, y a través de Roma el conjunto del mundo moderno. Entonces, la tragedia griega refleja la condición humana, esa inagotable fuente de la que florecen las culturas, y como estas culturas están floreciendo precisamente por la interacción que tiene el hombre consigo mismo y con el mundo externo, pues encontramos en todas las culturas puntos de encuentro. La bibliografía, y agradezco mucho la atención al video.